Hace tiempo cuando mi hermano llegó, estaba hablando y me dice: Iván, en Uruguay para cualquier cosa, en donde quiera que quieras trabajar, tienes que tener un certificado. Hasta si quieres inclusive trabajar de barrendero, tienes que haber hecho unos cursos. Aún para limpiar baños tienes que haber hecho unos cursos y tienes que tener el certificado, si no, no puedes agarrar el trabajo. Es decir, donde nosotros vayamos y querramos trabajar, normalmente nos piden requisitos, ¿ya? He estado un poco investigando y el requisito, por ejemplo, para ser presidente de Bolivia, bueno, los requisitos en este caso son los siguientes, se los voy a leer, ¿ya? Tener un mínimo de 30 años de edad cumplidos al momento de la postulación. Ser de nacionalidad boliviana. Bueno, aquí no está, pero estaba revisando otro artículo donde dice que también se acepta una nacionalización, es decir, que no haya nacido, pero que se haya nacionalizado, que también se acepta. También dice residir de manera continua en Bolivia en los 5 años anteriores a la postulación. Para los varones es indispensable haber cumplido con el cumplimiento del servicio militar. En el caso de las mujeres, a pesar de que en la actualidad se encuentra abierto el servicio militar, para las demás no se considera un requisito obligatorio. No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia ejecutoriada en manera penal, pendientes de cumplimiento. No poseer compromisos en caso de prohibición o de incompatibilidad establecidos previamente por la Constitución. Estar actualmente inscrito en el padrón electoral vigente. Estar libre de antecedentes de violencia doméstica, violencia contra la mujer o cualquier miembro de su familia que se encuentre en ejecutoriedad o calidad de juicio. Después aquí hay los procedimientos que hay que seguir: presentar el certificado de nacimiento original expedido por el registro civil y etcétera. Eso ya es el procedimiento, ¿ya? Ahora les quiero hablar de otro tipo de requisitos que se necesitan para ser pastores, ¿ya? Y me van a decir cuál de los dos es más complicado cumplir en cuanto a los requisitos. Les he leído algunos requisitos que se necesita para ser presidente de la República. Vamos a ir a Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, desde el verso 1 para adelante, vamos a dar lectura hasta el 7. Palabra fiel, escribe Pablo y dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, quiere ser obispo, de que en la antigüedad era sinónimo de pastor. Dice, buena obra desea. Versículo 2. Pero, dice, es necesario, es decir, aquí están los requisitos, es necesario que el obispo sea irreprensible, primer requisito. Ya van a contar cuántos son. Marido de una sola mujer. 2. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuántos contaron? 17 requisitos. ¿Ya? De todo lo que contaron y de lo que escucharon, ¿es más fácil cumplir los requisitos para presidente o para ser pastor? ¿Y por qué será que la Biblia nos los hace tan complicados para ser pastores u obispos? Si nosotros pusiéramos estos requisitos para ser presidente de la República de Bolivia. Primer requisito, ser irreprensible. Ya, es decir, irreprensible viene de no tener culpa en otras versiones, de estar sin mancha. Es decir, que no pueden encontrar falla alguna en tu vida como persona y en todo cuanto haces. Es decir, no encuentren ninguna falla que no te puedan reprender o llamar la atención. Eso significa irreprensible. ¿Ya? Entonces, si encontráramos o pusiéramos, ese requisito para ser presidente, ¿alguno se postularía?
En Bolivia, ¿cuántas personas será que se postularían empezando por este primer requisito? ¿Cuántos? Ya la mayoría mueve su cabeza y dice, un pastor, si es que el pastor cumple con los requisitos, porque recuerdo que me encontré un día con un jugador que se fue a otra ciudad y bueno, él conocía estos requisitos y vio que el pastor fallaba en muchas cosas. Le dijo, pastor, mire, yo he estado viendo muchas cosas y la Biblia dice estos requisitos. Ya, y que un pastor tiene que cumplir para hacer. No, le dice, si uno al final, no sé si cumpliría con todo esto, ¿quién sería pastor? Nadie. Nadie cumple. ¿Quién va a cumplir? Ahora la pregunta es, si alguno no cumple con estos requisitos, ¿puede ser pastor? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes conocen algún pastor que sea pastor, que tenga el título de pastor y no cumpla con estos requisitos? El pastor Iván. ¿Saben qué pasa? Cuando la Biblia habla, ya, la palabra de Dios que nos da normalmente es para que nosotros cumplamos. Ahora, ¿por qué será que la Biblia dice que el primer requisito es que el obispo o aquel que quiera ser obispo tiene que ser irreprensible? Es decir, que no pueden encontrar error alguno. El otro día en el seminario estamos llevando Teología Sistemática 1 y había un orden social. Entonces, dentro del orden social tenía que haber un orden para ver cómo nosotros sistematizamos nuestras prioridades. Es decir, en la vida todo es en base a leyes y a filosofías. ¿Sí? Ustedes dicen, primero tiene que ser esto y después lo otro. La pregunta es, ¿cómo organizamos nuestras vidas? Por ejemplo, una persona se casa y su esposa le dice, amor, ¿iremos a ver una película? Se está estrenando Star Wars, ya digamos, y yo quiero ir contigo. Y sus amigos le llaman, ¿qué estás haciendo? Aquí en mi casa. ¿Y si vamos a jugar un partido de fútbol? ¿A qué hora? A las 3. Y resulta que la película es a las 3 y el partido de fútbol es a las 3. Entonces, ¿qué debería escoger el esposo? ¿Estar con su esposa o ir al partido con sus amigos? ¿Qué es más prioritario y más importante? ¿El fútbol? El partido, dicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en la sociedad? Porque difícilmente tienen organizada su vida. ¿Qué es primero? ¿Mi familia o primero mis amigos? ¿O la sociedad? ¿O el trabajo? ¿O la iglesia? Entonces uno tiene que tener un sistema en base al cual tiene que tomar decisiones. Porque si no toma buenas decisiones, a la larga va a tener problemas. Porque si elige a los amigos, ¿cómo va a quedar la esposa? Ah, claro, es que vos prefieres irte con tus amigos y prefieres a ellos, entonces ¿para qué te casas conmigo? Anda nomás, vivite con ellos entonces empiezan los problemas. Y el esposo va a decir, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué de malo estoy haciendo? Si hacer deporte es bueno y he ido con mis amigos. Además estoy siempre aquí en la casa. Entonces desde ya tienen una diferencia. Entonces, ¿cuál es el orden social que la Biblia da? La Biblia dice, por sobre todas las cosas primero es Dios. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, es decir, por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. El segundo aspecto dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el orden social primero está Dios. Segundo, el amor a uno mismo. Porque si uno no se ama, no va a poder amar a los demás. Y literalmente cuando, por ejemplo, nosotros pasamos en el seminario la materia de psicología, nos encontramos con un 99.9% de personas que no se aman. Que la mayoría, a pesar de tener una buena apariencia o venir de una familia acomodada, tener buena ropa, lo que ustedes quieran, la mayoría no se ama. Entonces, ¿cómo uno puede amar a los demás si no se ama a sí mismo? Una gran parte de las personas no se acepta tal cual es. Se ven en un espejo, ya uno, por ejemplo, puede ver a las personas y decir, mira, qué simpático aquel tipo, ya, mira, a ver, ven. Hace no mucho me invitaron a dar una charla
en un equipo de fútbol, y me dijeron, pastor, aquel trabaja de modelo en Santa Cruz, ya trabajaba de modelo, etcétera, y uno lo ve, y cuando empecé a hablar con él, su autoestima estaba abajo, y uno dice, a ver, viene de una familia muy acomodada, sus papás ganan mucho, su mamá está muy bien acomodada en la sociedad. Él, para decir que, entre comillas voy a poner, porque nosotros catalogamos así, aquel es feo y aquel es lindo, aquel es medio feo, ¿no es cierto? Entonces, literalmente nosotros calificamos hacia las personas, aunque hay diferentes tipos de belleza y entiendo que no hay alguien que sea feo o fea, pero muchos se consideran así. Cuando empecé a hablar, no se quería para nada. Era impresionante que no se quería ni a sí mismo, ni quería ni a sus papás y a los demás tampoco. A mí me vale si se matan, ¿en qué me afecta? Si se muere aquel y esto y lo otro, ¿y cómo hablaba? Entonces tenía problemas internos. Entonces en el orden social, uno primero pone a Dios. Segundo, tiene que amarse a sí mismo y aceptar su condición, su fisonomía, su condición intelectual, es decir, tiene que aceptar todo y amarse tal cual es. Cuando se ama y se acepta, entonces puede amar a los demás. Porque de lo contrario va a decir, aquel qué tal, no, ese es feo, aquel otro su nariz muy larga, y aquel otro su sonrisa muy chueca, y de aquel otro su diente imperfecto. Siempre va a buscar imperfección en los demás, porque en sí mismo no encuentra perfección, y como no se acepta ni se ama, también va a encontrar en los demás defectos, siempre, en todos. Pero cuando uno se ama, ama a los demás tal cual son. Entonces, en el orden social está primero Dios, segundo uno mismo, ¿ya? El amor a uno mismo. Tercero, dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a administrar la casa de Dios? Ya está entrando a la sociedad, a las personas, si no puedes administrar tu propia familia, tu hogar. Entonces, en tercer lugar está la familia. Miren que el trabajo, ¿ya? Ni siquiera hemos llegado a los amigos ni al trabajo, y estamos llegando a un punto donde la Biblia dice primero Dios, después tienes que amarte a ti mismo, y después la familia. Antes que los amigos, antes que el trabajo y antes que cualquier otra cosa está la familia. Y esta es la parte que muchos no entienden. Por ejemplo, muchos papás se meten al trabajo tanto porque en realidad quizá tienen razón y probablemente es un argumento. Y algunos dirán, pastor, no es un probable, es un buen argumento. Necesito trabajar para que mis hijos tengan para comer. El problema, ¿saben qué es? ¿O dónde radica? Que el papá sale muy temprano a trabajar y llega muy tarde a la casa. Algunos ni siquiera llegan a mediodía. Cuando llegan, normalmente llegan muy cansados, agarran la cena, alguna noticia tal vez en la televisión, alguna película, y esa es la rutina del hombre en muchos casos. ¿Qué ha hecho tu hijo en todo el día? No sabes. No sabes cómo le está yendo en química, en física, en matemáticas, en educación física. No sabes cuántos amigos tiene, no sabes quién es su mejor amigo, no sabes si ya ha tenido un primer beso, es decir, no sabes nada. Y uno dice, es que yo estoy trabajando, y tal vez es verdad, pero a la larga, cuando llegan a la adolescencia y después, los pierden a sus hijos. De niños normalmente están en la casa y con un grito y con una mirada los tienes tranquilos. Pero que lleguen a los 18, que lleguen a los 20, 25, cuando ya tengan la capacidad y la fuerza y tengan tu tamaño, y algunos que crezcan un poco más, les vas a gritar y no se van a asustar, les vas a mirar feo y también te van a mirar feo, les vas a decir algo y te van a devolver. Entonces uno dice, eres un malcriado, no valoras mi trabajo y mira cómo te comportas. No, es que ha habido algunos problemas a lo largo de la infancia, ¿ya? En la pubertad, en la adolescencia, donde han sido descuidados en muchos aspectos. La mayoría de los padres piensa que dándoles cosas materiales están haciendo bien con sus hijos. No estoy diciendo que está mal, es parte de la vida, pero no es el todo de la vida. Porque las personas no simplemente comen y se visten, también necesitan cariño, afecto, amor, comprensión, cuidado, es decir, necesitan otras cosas que si en la casa no les dan, van a buscar en otros lugares. Es por eso que algunos prefieren estar con sus amigos, porque con ellos pueden compartir todo eso. Le cuentan de quién se han enamorado, que si la chica le ha rechazado, que si le ha llevado flores o no le ha llevado flores, es decir, analizan todo aquello y revisan. Entonces por eso prefieren estar con los amigos antes que con los papás. Y si está con los papás no hay una buena conversación.
Nunca se revuelcan, nunca comparten, juegan, difícilmente hacen muchas otras cosas. Y a causa de esto los muchachos o las personas desde corta edad crecen con dolor en el corazón. Entonces, por lo menos la Biblia dice, ¿cómo vas a administrar la casa de Dios si no puedes administrar tu propia casa? En este caso utiliza el término gobernar, ni siquiera administrar. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios si no puede gobernar su propia casa? El otro requisito, tercer requisito. Primero Dios, el amor a uno mismo y luego, lo más importante, la familia. Después de la familia viene la iglesia. Y después de la iglesia viene el Estado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ponemos a la iglesia en primer lugar? ¿Sí? El otro día yo hablaba con los chicos y les decía, hablamos de dos tipos de leyes en la vida. Leyes espirituales y leyes humanas. El Estado te da las leyes de los hombres. Y literalmente nosotros podemos cumplir con esas leyes. Pero ¿qué pasa si el Estado me dice, por ejemplo, que en mi país el aborto está legal? Y mi hija, aceptando las leyes del Estado, dice, voy a abortar. Pero no puedes abortar, ¿por qué? El país me permite y tengo libertad para abortar. Las leyes están aprobadas y si hago eso, no está mal. Estoy cumpliendo con las leyes de mi país, con el Estado. En cambio, cuando vas a la iglesia te enseñan otros principios, los principios de Dios, que te dice que no puedes quitar la vida a una persona que está dentro del vientre. El otro día en Facebook yo publiqué un video de un embrión a las 7 semanas, si no me equivoco, que ya tiene ojos, tiene pies, tiene dedos, tiene todo. Entonces es un suicidio, estás quitando la vida a alguien y eso es pecado a los ojos de Dios. Entonces, si pongo antes el Estado, voy a tener que cumplir con las leyes que el Estado me da, aunque estén en contra de las leyes de Dios. Pero si a mis hijos les llevo a la iglesia y aprenden los principios de Dios, van a aceptar los principios de Dios antes que las leyes de los hombres. Entonces la pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Y qué pongo primero? ¿Las leyes de Dios o las leyes de los hombres? Entonces tengo que elegir entre la iglesia y el Estado. No estoy diciendo que el Estado está mal, pero hay muchos principios que van en contra de los principios de Dios. Entonces uno tiene que darse cuenta y decir, lo que está aprendiendo ahí afuera está bien. Por ejemplo, hoy en la universidad enseñan humanismo. ¿Qué te dice el humanismo? Alguien me preguntaba, pastor, ¿el mundo tiene las mismas reglas y los mismos principios? Y yo les digo, no, el mundo tiene otro tipo de orden. El humanismo desde ya te lleva al ateísmo, porque el humanismo no cree en Dios. Desde ya, Dios eliminado. El primer punto para ellos es, tú eres el más importante. Tienes capacidad, habilidad, talento, virtud, tienes todo, y a partir de eso puedes conseguir lo que quieras. Si pisas a los demás, si destrozas a los demás, no importa con tal que consigas tu objetivo. Es decir, ¿qué principio quieres? ¿El de respeto a los demás y valorar a los demás? ¿O que pisen a todos los demás con tal de que consigan sus objetivos? ¿Acaso la gente no se enojó de aquello y sacaron al expresidente por hacer cosas ilegales aparentemente? Entonces uno tiene que elegir cómo educo a mis hijos y qué es mi prioridad. Cuando yo sé qué es mi prioridad, y a mí por ejemplo me llaman y me dicen, pastor, vamos a jugar fútbol, y mi esposa quiere estar conmigo, yo 1000 veces voy a preferir a mi esposa. Porque les pregunto, cuando alguien se enferma y queda internado en el hospital, ¿quién se queda a dormir contigo en el hospital? ¿Los amigos y los hermanos de la iglesia? ¿Quién se queda? ¿El esposo o la esposa? Depende de quién está delicado. Si los hijos se ponen mal, ¿quién se queda en el hospital a quedarse toda la noche? A ir, no sé, a preguntar al médico, a ir a las farmacias, a conseguir dinero. ¿Quién se queda? ¿El esposo, la esposa, los papás, los familiares o no? Pero es raro porque nosotros preferimos a los amigos. Pero cuando estás en el hospital, ¿han visto algún amigo quedarse toda la noche a dormir y todo el día y ir a preguntar al médico y decir, doctor, ¿cómo está mi amigo? ¿Será que se va a recuperar o se lo consigo algún medicamento? Deme la receta, yo voy a comprar. ¿Han visto algún amigo así? Quizás sí, pero hay muy pocos. Probablemente de 1000 haya 1 o 2 quizá, porque yo literalmente no he visto ese tipo de amigos. Tal vez sí hay nuevamente.
Pero sí he visto en los hospitales a los familiares llorar ahí, rogar al doctor para que le atienda, llevarle a otro lugar, a otra ciudad, hacer todo lo posible. ¿Cuántos se han ido a La Paz, por ejemplo? Ni tenían familiares. No hay buen médico aquí, le voy a llevar a La Paz. En La Paz no tengo familiares, no tengo nada. Están durmiendo en la terminal, están durmiendo en donde sea con tal de estar con sus familiares. Dejan todo con tal de que esté bien en todo sentido. ¿O no es así? Bien, entonces, ¿qué voy a elegir? Primero siempre la familia. Entonces, cuando tenemos un orden en base a lo que Dios dice, actuamos de acuerdo a eso. Por eso es más fácil, cuando en el camino de Dios tenemos un orden, no nos es fácil tomar decisiones, porque yo sé que es primero en mi vida. Si es la iglesia, si es la familia, si es la sociedad. Por ejemplo, muchos, ¿no? Un día una hermana le pregunta, hermana, yo ya sabía, ¿no? ¿Por qué no le ha mandado el día sábado a la iglesia a su hija? Ay, pastor, ¿por qué no le ha mandado? No ha podido ir, pastor. Ya, dígame la verdad, ¿por qué no? Pastor, ya va a ir el día. No le estoy preguntando cuándo va a ir, le estoy preguntando por qué no le ha mandado. Porque yo ya sabía que le ha mandado a un 15 años, ya que se han ido a hacer otras cosas y ni siquiera han aprendido algo bueno. Ahora, yo no le puedo obligar a mandarle a la iglesia, pero en el caso mío, si mi hija me dice, mi compañera está cumpliendo un 15 y es hora de la iglesia, a la iglesia. Porque son nuestros principios y es nuestro orden. Les digo, si va a un 15 y que peor que no es cristiano, ¿qué va a aprender? Fiesta, alcohol, música, baile, malas palabras, no buenas compañías, porque difícilmente alguien dice, vamos a un 15 y vamos a ir a disfrutar. Los amigos que tenía, no sé cómo eran los de ustedes, pero los amigos que tenía decían, hay un 15 allá, vamos a conseguir minas. Es decir, permítame el término vulgar, pero decían eso. Su objetivo era ir a conseguir alguna chica, ir a tomar, a hacer alguna cosa, pero no iban por ir. No era que nuestro mejor amigo, tal vez sí, hay algunos tal vez de esos que mi mejor amigo y hay que ir a festejar con él, pero la mayoría va con otras intenciones. Entonces, en ese lugar va a aprender buenos principios, va a aprender buenos valores, las personas que están con él le van a incitar a cosas buenas. Si la respuesta es que las probabilidades no son altas, entonces ¿para qué le voy a mandar? Es más, algunos por ejemplo, ¿no? Pastor, estamos haciendo pijamada. Mis hijos, mis hijas, quizá algunas pijamadas son buenas, pero literalmente yo me he enterado de muchas pijamadas en donde pasan muchas cosas y los papás no se enteran. Nunca se han enterado. Con sus amiguitas están yendo, sí, algunos amiguitos que se despiertan a las 3 de la mañana, cuando todos están dormidos, algún amiguito, alguna amiguita, y termina pasando muchas cosas. Y no se enteran, porque los demás están durmiendo y como que nada ha pasado porque nadie ha visto. Entonces, tenemos que tener un orden para tomar decisiones. Es cierto que a la mayoría no le gusta venir a la iglesia. ¿Qué prefieren? Ir a bailar allá donde hay música, donde hay alegría y felicidad, en un 15 años donde hay chicas a quien molestar, amigos con quien compartir. ¿Les gusta eso o venir a la iglesia y sentarse y escucharle al pastor? ¿Qué les gusta más? Les gusta ir a divertirse, obviamente. Les gusta ir a moverse, a compartir, a hacer muchas cosas antes de venir a la iglesia, porque la iglesia normalmente siempre la consideran aburrida. Ahora, venimos a la iglesia ¿a qué? A aprender los principios de Dios, para que en la vida sepamos tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Es como la universidad. A ver, díganle a los chicos, entre ir a pasar clases e ir a jugar un partido de fútbol o con los amigos a Los Pinos, lo que sea, ¿qué van a elegir los chicos? ¿La universidad y aguantarle al profesor y hacer tareas? ¿O ir a divertirse, a jugar, a revolcarse, a compartir con los amigos, a tomar refresco? ¿Qué van a elegir? Los chicos van a elegir siempre divertirse, distraerse, jugar, a hacer todo el alboroto. Porque Pablo dice, cuando era niño pensaba como niño. Cuando era joven, como joven, estoy parafraseando y dice, cuando he sido mayor he pensado como mayor. Es decir, un joven nunca va a pensar como mayor. Y los que son papás aquí nunca han pensado como papás hasta que han tenido hijos.
Siempre decían, ay papi, exageras. Ah, mami, en tus tiempos era eso. Ah, vos qué sabes. Ah, yo voy a ser diferente. Hasta que tienen hijos. Y después, ¿qué dicen? Ah, cuánta razón tenía mi mamá. Con razón mi papá. Todos con los que me encuentro dicen, con razón mi papá decía esto. Con razón me castigaba. Y con justa razón, porque este sinvergüenza me hace renegar y me da ganas de matarlo. Y yo era más fregado, pastor. Y cuando me pegaba lo veía como malo a mi papá. Ahora que tengo hijos recién, pues me hace renegar y me da ganas de ahorcarlo, me da ganas de todo. Pero eso no entienden los hijos hasta que son papás. Y recién entienden el sacrificio que hacen los papás por sus hijos. Entonces no entienden nada. Entonces, tiene que haber un orden social. ¿Sí? Primero Dios. Después, el amor a uno mismo. Tercero, la familia. Cuarto, la iglesia. Después viene la sociedad. En la sociedad puede estar el trabajo y todo lo demás. Amigos, compañeros, vecinos, puede estar todo lo demás. Pero ante todo, elijan en base a este orden. Entonces, si a mí me dicen, vamos a compartir una cena con mis amigos y mi familia quiere hacer algo conmigo, ¿qué voy a elegir? Si no, tendría que decir, voy a pensar. ¿Qué tienes que pensar si sabes cuál es tu orden? Yo no tengo que pensar nada. No estoy ocupado porque ya tengo un compromiso con mi familia. No puedo ir. Sencillo. No tengo que pensar nada. Las decisiones en mi vida se hacen más fáciles cuando yo tengo un orden. Entonces, cuando tengo este orden, la Biblia dice, primero tienes que ser irreprensible. Y ser irreprensible significa tener un buen testimonio ante los demás y no te pueden llamar la atención. Pero para tener este punto, tienes que tener un orden para tomar buenas decisiones y no equivocarte en el camino. Yo entendí después, porque mi hermano se casó y antes de que se case hacíamos todo juntos. Andrés, vamos a ver un partido de Real Potosí, ya vamos. Y vamos, Andrés, vamos allá, vamos. Iván, estoy yendo allá, vamos, ya vamos. Y vamos a todo lado juntos. Hasta que un día se casó mi hermano. Y el domingo que venía le dije, Andrés, vamos al estadio. No puedo. ¿Por qué? Es que con mi esposa ya he charlado y tenemos que hacer otra cosa. Ya. ¿Y ahora con quién voy? Así ya tengo con mi hermano. A la próxima semana, Andrés, haremos esto. No puedo. ¿Pero por qué? Es que con mi esposa ya hemos quedado en hacer algo. Después de insistir un mes, creo, al final ya no le dije más a mi hermano. Pero tenía razón. Tenía que elegir a su esposa. Porque antes que su hermano, ahora está su esposa. Y esa es la parte que a veces nos complica mucho. A veces uno cuando se casa prefiere a su papá o a su mamá o prefiere otras cosas. Y aún ahí tiene que tener un orden. Entonces, en todo sentido, tiene que tener un orden para tomar decisiones. Y el parte de ser irreprensible es tomar buenas decisiones para que los demás no te condenen. Porque imagínense, uno puede ser un buen pastor, puede ser un buen expositor, puede ser un buen predicador, puede conocer de memoria la Biblia. Pero ¿qué pasa si al final tiene un mal testimonio y la gente dice, aquel pastor se lo ha gastado la plata? Como a mí muchos me dijeron, cuando vine a Potosí me dijeron, ¿y usted a qué se dedica? A predicar. ¿Usted es pastor? Sí. ¿Y usted también es ladrón? Ladrón, ¿por qué? Porque el otro pastor de allá de la anterior iglesia se lo ha robado. Y de pronto ser pastor es ser sinónimo de ladrón. Y un día, cuando ya la iglesia está creciendo, hermanos, vamos a poner cuota. Y un hermano dice, pastor, yo no voy a poner. ¿Por qué, hermana? Porque al otro pastor le he dado $10,000 por el terreno y se lo ha robado todo. Por ahí vos también te lo robas. Sí, yo no había hecho nada. Un día estoy yendo en el micro, si no me equivoco, ¿a qué se dedica? No, pastor. ¿A usted también le gusta tener 3 mujeres? 3 mujeres, no, la Biblia dice que tenemos que tener uno solo. No, pero el otro pastor así le ha traicionado a su esposa y con la de la alabanza, con la bajista se ha ido. Más bien que aquí no hay bajista, dicen, ¿no? Entonces al final se dan cuenta y resulta que cuando uno predica y al final no tiene buen testimonio, la gente está viendo si lo que dices lo vas a aplicar y lo vas a cumplir.
Yo recuerdo en Sucre había un muchacho, Juan José, predicaba muy bien. Mi hermano y Juan José eran los más relevantes en el curso. Estaban en cursos superiores ya. Un día lo fui a escuchar y, cómo predicaba, impresionante. Su oratoria, su forma de hablar, su lenguaje, su sistematización en cuanto a un sermón, es decir, en todo era espectacular. Aún con el testimonio, aún de cómo manejaba a la gente, era impresionante. Pero tenía una debilidad: mujeres. En el seminario se arregló con una chica. A los meses terminó con la muchacha. A los días se arregla con otra. A los meses termina. A los meses se vuelve a arreglar con otra. Y entonces un día yo me acerco y le digo: che, ¿por qué haces eso? Porque un día me dijo, ¿no? Quiero salir con tu prima Iván, me dijo, ¿no? He venido a ver para si no te enojas. ¿Sí? ¿Quieres salir con mi prima? Se ha salido con aquella, después con la otra, y con la otra, y con la otra. Y ahora me dices que quieres salir. ¿Con qué ética vienes a hablarme? No, en realidad yo sí quiero, es que esta vez creo que va a ser la última y todo, me dijo, ¿no? Ya no va a ser así. Le digo: ¿sabes? Vos eres pastor de jóvenes y en la iglesia estás pastoreando. ¿Cómo predicas del noviazgo a los jóvenes si tú eres pastor de jóvenes? Y me dice: es que te parece ser inteligentes. Cuando se trata de predicar del noviazgo y que tienen que ser fieles, invito a otro pastor. Entonces el pastor va a la iglesia y él predica. Y listo, ya me he librado. Y le digo: ¿y lo que el pastor predica, acaso no es la prédica para vos también? Y si la prédica también es para vos, ¿por qué no haces caso y sigues fallando? Al final fue a trabajar a otra iglesia y la embarazó la panderetista. No, literalmente, de verdad pasó eso. Aunque sabía muchas cosas y dominaba la Biblia y tenía buen léxico, buena oratoria, lo que ustedes quieran, ¿ustedes creen que la gente le creía en su pastorado? No le creía, porque decía: a ver qué me venga a decir, ¿con qué ética me va a decir? A ver que me diga que no tengo que hacer esto, si él hace esto, si él hace lo otro. ¿Con qué ética me va a hablar? Que no moleste, que vaya a ordenar su vida. Entonces, ¿por qué la Biblia es tan sabia al dar este consejo y este requisito? Este primer requisito. Dice: anhelas obispado, buena obra deseas. Pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, el líder eclesiástico, sea irreprensible. No puedes encontrar errores o fallas en el pastor. Yo desde niño he estado en la iglesia. ¿Saben a cuántos pastores he visto caer? ¿Saben a cuántos líderes he visto dejar el ministerio? Es más, como Potosí es un centro minero, y en el cerro constantemente hacen sacrificios y joas y todo lo demás, y nuestra gente está acostumbrada a hacer rituales. Todos decían que Potosí es cementerio de pastores. ¿O qué iglesia grande tenemos? ¿Qué pastor ha tenido buen testimonio durante un buen tiempo? 20, 30 años. La mayoría de los pastores que hemos tenido han caído. Por eso la gente ha vuelto atrás. Si mi pastor predica eso y ha pecado, ¿qué queriendo yo ir a la iglesia? Si así ha fallado. Y es que la gente tampoco madura. Como que la gente va a la iglesia por el pastor y no por Dios. El pastor comete un error y todas las ovejas se van. Dice: ¿qué le voy a escuchar a ese? Si al final ha hecho todo lo malo. No piensan que Dios perdona si de verdad se arrepintiese. No estoy justificando un error, pero la gente es así. Te equivocas y no te quiere creer, no te quiere escuchar. ¿Y cuántos líderes han caído aquí? Y han caído. Por eso la mayoría no quiere confiar en los pastores. Ni siquiera quiere dar una cuota, un aporte para nada, porque no confían, porque no son irreprensibles. Yo el otro día hablaba con un pastor y le digo: a mí, aquí en Potosí, me cuesta trabajar con los pastores. ¿Cuántas veces me han dicho: pastor, ¿por qué no nos unimos a los otros pastores? Hagamos actividad con los pastores, con las iglesias, hagamos muchas cosas. ¿Acaso cuando vine no hacíamos actividades con las otras iglesias? Los que están conmigo desde el principio saben que sí. Hemos hecho vigilias, alabanza, hemos hecho muchas cosas. ¿Por qué ya no he hecho más? Porque de pronto el pastor dice: Iván, vení a mi casa, vamos a organizar todo. ¿A qué hora vengo? A las 6. Yo estoy 6 menos 10, 6 menos 5 o menos cuarto, estoy ahí. El pastor no llega.
6:15, 6:20, 6:30, 7 menos tantos, y dicen, ya estoy yendo, hermanito, espérame nomás. Tenía que hacer algo y no lo hace. ¿Cómo yo puedo trabajar con personas así? Si dicen algo y no cumplen y después mienten, pero son pastores, pero tienen título. Es más, se creen irreprensibles y que nadie les puede decir nada. Si les dices algo y les corriges, se enojan y ni siquiera te hablan ni te saludan. Entonces, ¿para qué voy a hacer así cuando al final fallan y mienten y hacen todo errado? Entonces yo les dije, no, y alguna vez les dije, mira, vos eres pastor, y la Biblia dice que tú seas sí, que tú no seas no, y también uno de los principios es no mentir. Has dicho hasta ahora y no has estado. Has dicho que tenías que hacer aquella actividad y yo tenía que hacer la mía. Yo he hecho mi parte, tú no has hecho tu parte. Y se enojan. Ah, claro, es que vos te crees perfecto, es que yo tengo otras obligaciones. Bueno, entonces no te comprometas, es sencillo. Si no vas a cumplir, no lo hagas. Y no digas que lo vas a hacer. Ya está, te libras de todo. A causa de esto, la gente no quiere creer en Dios. No quiere creer en los líderes espirituales. No quiere ir a la iglesia. Y tal vez tienen razón. Hoy día he estado hablando con MADE y muchas organizaciones, por ejemplo, religiosas o denominaciones, como ustedes quieran, ungen a pastores. Y la mayoría solo pide unidades académicas de una universidad, de un seminario, que conozcan de la Biblia, que aprueben un examen, que den su diezmo, y no les interesa más. Porque yo he tenido problemas en las asambleas de Dios, por eso mismo. Porque les dije, su forma de ungir pastores está mal, porque ustedes solo ven eso, ofrendas, examen, y después hay pastores que ni siquiera tienen buen testimonio, que andan mintiendo, que andan fallando, que andan haciendo cosas malas, y les dan el credencial de pastores. Y donde van dicen, yo soy pastor, aquí está mi credencial. Y muchos dicen, dice que es pastor, pero a la larga fallan, mienten, engañan, roban, hacen quedar mal a Dios. Y muchos dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo a mi mamá le digo, ¿cómo lloro? Porque a mí me ha costado convertir a muchas personas. Me ha costado tanto convertir. Horas, días de ir a las casas, de visitar, de hacer discipulado, de orar por ellos. De tal forma que ni siquiera creían en Dios y hasta se han bautizado al final. Y cuando se han ido a otras ciudades, futbolistas por ejemplo. Ahora hay una pareja que se ha divorciado en Argentina. Hay otra pareja que está por divorciarse y los otros están separados. Y yo lloro porque me ha costado muchos días convertirlos. Pero han ido a otras iglesias y el pastor les ha robado la plata, les ha hecho hacer pactos, ha dado mal testimonio, los han hecho a un lado, les han tratado con indiferencia. Han aguantado, al final han dicho, ¿qué me importa? Ser cristiano es eso, servir a Dios es así, los pastores tienen que ser así. Y al final han vuelto atrás. Y yo digo, Señor, tanto me ha costado ganar esas vidas, tantos días de ir, predicarles, de visitarles en las noches, en las mañanas, para que vuelvan atrás. Y a veces me da ganas de orar contra esos pastores que dan mal testimonio, que dan un mal ejemplo. Tampoco puedo orar así. Pero a causa de no cumplir con los requisitos, hay personas que son lastimadas, heridas, dañadas en la iglesia. Porque los pastores a veces no mueren a sí mismos, no mueren a su orgullo, a su vanidad, no mueren a su carne, pero tienen el credencial de pastor. Y yo mismo le digo a Dios, por favor, ayúdame, no permitas que me equivoque. Desde que he venido a la iglesia nunca he agarrado el dinero para que alguien diga, el pastor se ha gastado la plata. Desde que he venido a la iglesia tampoco he ido a alguien a decirle, hermano, no tengo dinero y yo soy tu pastor y me tienes que dar dinero. O como algún pastor en Santa Cruz me dice, no ha dado su diezmo, y el pastor fue a su casa y, hermano, no has diezmado, ¿con qué crees que voy a comer? ¿Con qué crees que voy a mantener a mis hijos? Como no has diezmado, hermano, hasta que diezmes, porque ya son 3 meses, tu refrigerador me voy a llevar. ¿Y qué pasó? Se llevó el refrigerador, se lo ha cargado al taxi y se lo ha llevado. A causa de eso la gente vuelve atrás y no quiere creer en Dios. Y yo he aprendido de todo esto y nunca a nadie le he dicho, hermano, tienes que traer tu diezmo a la fuerza. A nadie le he dicho, tienes que ofrendar.
Cuando no he tenido, nunca he ido a la casa de alguien y le he dicho: hermano, me tienes que dar. Es más, antes que me case y después que me he casado, evito caminar con personas del sexo opuesto. A veces me dicen: charlaremos, y pasa, hermana, le hago entrar ahí al lugar que tenemos, y entonces alguna hermana, yo he entrado primero y la hermana ha venido, pum, le ha cerrado la puerta. He ido rapidito y lo ha abierto la puerta, para que no digan: el pastor algo ahí adentro estaba haciendo con la hermanita. Y normalmente intento siempre hablar con mi esposa, con otra persona del sexo opuesto. Un día la esposa de un jugador me dijo: pastor, venga a mi casa. Y ella estaba sola y su esposo en el entrenamiento. Y le dije: sí, pero no voy a ir a su casa. Nos podemos encontrar en alguna plazuela si quiere charlar conmigo, o en la iglesia, pero solo no voy a ir. Porque alguno va a decir: el pastor con esa hermana se ha metido a solas, y su esposo no estaba ahí. Y es que la gente piensa tantas cosas y se hace ideas, y uno tiene que ser tan prudente para evitar esos pequeños detalles, para no dar un mal testimonio. Creo que les comentaba un día, antes que me case, creo que era unos días antes, si no me equivoco, ya había charlado con los papás de mi esposa, bueno, que ahora es mi esposa, y estaba yendo con la esposa de un jugador, y ella vivía abajo, nosotros también, mi esposa vivía por ahí abajo. Y entonces dice: pastor, yo estaba con Ivana, y ¿por dónde se van a ir? Vamos a ir caminando. Ay, yo también quiero ir caminando, vamos por favor. Y bueno, como estamos los tres, no hay problema. Estamos yendo, y justo a mi esposa, bueno, que entonces no era mi esposa, su mamá le llama: urgente, tienes que venir a la casa. Estábamos por empezar la Murillo. Y yo le digo: no me voy a ir con ella sola, o solo con ella. Y mi esposa me dice: pero es que mi mamá me está llamando urgente. Pero no pasa nada, me dice: anda nomás, yo estoy viendo que no estás haciendo nada. Y le digo: sí, pero y claro, apartito, no delante de la hermana. Y bueno, ya le digo: estamos yendo y estamos llegando a la Dirme. Y la hermana me dice: pastor, me está dando hambre y aquí hay pollos chinos, comeremos por favor. Y bueno, ya comeremos, no le está dando hambre, y comeremos. Entramos al restaurante, nos sentamos, y el papá de mi esposa ahí. Dije: 10:30 de la noche, yo en un restaurante con una persona del sexo opuesto. Va a pensar que quiere casar con mi hija, pero 10:30 de la noche está con otra mujer. Y le dije: un ratito voy a entrar al baño. Entré al baño y le llamé a mi esposa: mira, ha pasado esto, que tenía hambre, hemos entrado al restaurante y quería comer pollo, y tu papá estaba ahí y me ha visto, así que te estoy avisando por si piensa que alguna cosa. Pero evito problemas, porque la Biblia dice: tienes que ser irreprensible. Si pidieran para ser presidente este primer requisito, yo creo que nadie sería. Pero ¿se dan cuenta cuán importante es tener buen testimonio ante los demás para que la gente crea en nuestra prédica? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quizá de aquí a 2 semanas, un poco más, damos los informes anuales y vamos a empezar a poner nuevos líderes que no son pastores. En los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3 para los diáconos dice: primero pónganlos a prueba. Y aquí tenemos hermanos que colaboran, pero ninguno es pastor, no hemos ungido todavía pastores, porque entiendo que algunos se están esforzando, pero entendemos que todavía tienen algunas cosas que mejorar y que corregir. Y no es voluntad nuestra, es simplemente la Biblia dice, y más abajo dice, no hemos avanzado casi nada, pero más abajo dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Ahora, si de pronto yo quisiera, digamos, algún hermano que va a ser líder en la iglesia, ¿ya? El hermano Claudio, digamos, algunos dicen, tiene buen testimonio, todo. ¿Cómo sabemos si tiene buen testimonio de los de afuera? Es decir, no de la iglesia. De pronto en la iglesia todos dicen, es bien el hermano, espectacular. ¿Qué entendemos por los de afuera? Trabajo, familia, hijos, papá, mamá. Entonces yo voy y digamos, le pregunto, hermana Patricia, ¿cómo es el hermano Claudio en su casa? ¿Es irreprensible? ¿Es un buen papá? ¿Es un buen esposo? ¿Es un buen trabajador? ¿Es un buen vecino? Ya, no le voy a hacer responder, solo estoy poniendo un ejemplo. Ya. Entonces dice, voy a su trabajo y hablo con su jefe.
De pronto, es un buen trabajador, obedece, llega temprano, hace todo lo que le piden. Yo creo que más o menos es intentar entender buen testimonio de los de afuera. Y tanto allá y aquí somos la misma persona. No es que aquí somos mejores y a los hermanitos nos hacemos hermano, uy, aquí no es cierto, abrazos, besos, que Dios te bendiga. Y afuera, como un día me dijo alguien: pastor, estamos saliendo de la prédica, hemos llorado, hemos hecho todo, y de pronto el taxista le ha tratado mal y entonces ¡pum! Y acabamos de salir de la iglesia. ¿Ya? Y muchas veces yo aquí les digo, a veces vamos a la calle, ¿cómo? ¿Tan caro? ¿Cómo si allá está vendiendo? No hables así. Pero ¿cómo así? No le contestes al taxista así, no le contestes al chofer del minibús así, porque no sea que mañana llegue a la iglesia y te vea predicando. Aquí le estás tratando mal y cuando llegue a la iglesia, ¿qué le vas a decir? Hermanito, bienvenido. Es decir, así de sinvergüenza vas a hacer. Lo que eres aquí tienes que ser allá. Lo que eres allá tienes que ser aquí. No puedes fingir. Tienes que ser la misma persona en todo sentido. ¿Y cuántos jóvenes fingen en el noviazgo? Cuando se casan son otra cosa. ¿Cuántas mujeres me dicen: pastor, me quiero divorciar porque no era así en el noviazgo? Me trataba bien, me regalaba flores, me daba chocolates, me lo escribía poemas cada día, me llamaba, me hacía todo. Ahora en el matrimonio, nada. Ahí se echa, agarra el control, ve la tele, su celular y ni existo. ¿Cómo ha cambiado? Antes era diferente, ahora es diferente. Cuando estamos en este camino, somos lo mismo aquí y afuera y en donde estemos. Por eso cuando a mí me preguntaron: ¿qué tal el matrimonio? Yo lo veo igual, con la diferencia de que vivimos juntos ahora. Pero así como ella es, sigue siendo. No ha cambiado en lo mínimo. Porque como era antes, sigue siendo. En todo sentido, no fingen nada. No es que antes se hacía diferente y ahora es diferente. Siempre la misma persona. Quizá vamos conociendo muchas cosas de la persona, pero en una mayoría lo que era, siempre ha sido. Pequeñas cosas que conocemos cuando no vivíamos juntos. Cómo dobla la ropa, cómo lava. Yo nunca he sabido porque nunca le he visto lavar ropa ni nada de eso. Pero en lo demás, siempre tenemos que ser lo mismo. No podemos ser, porque algunos jóvenes me han dicho: ahora me he casado, pastor, y ya estoy asegurada, ahora sí va a haber. Vas a ver quién manda en la casa. En el noviazgo me ha hecho todo lo que ha querido y hasta he llorado. Pero ahora sí, como ya nos hemos casado, tienes que ser la misma persona siempre, toda la vida. Siempre, no puedes fingir. Entonces, hermanos, requisitos de los obispos. Alguno en el obispado dice: buena obra desea. Es bueno, pero es necesario que seas irreprensible. Y alguno, como siempre, se va a hacer a los vivos aquí: más bien que yo no quiero ser obispo ni pastor. ¿Qué? ¿Por eso vas a cometer errores y te tienen que llamar la atención constantemente? ¿Por eso tienes que tener fallas y constantemente tienen que ver tus errores y meter en problemas a los demás? Tú eres el primer pastor de la casa, hablando de los papás. Es el primer lugar donde tienes que pastorear a tu esposa y a tus hijos. Para esto tienes que conocer a Dios, someterte y sujetarte a Dios. Porque muchos hombres dicen: yo soy la cabeza, tienes que sujetarte. O sea, eres mi esposa. La Biblia dice, esa parte les gusta a los hombres. Pero no ven la otra parte que dice que el hombre tiene que someterse y sujetarse a Dios. Porque si se somete y se sujeta a Dios, va a ser un buen esposo y un buen administrador, un buen gobernador. No va a ser autoritario, porque él también se sujeta. Y así como él falla y Dios le perdona, también va a perdonar a los que se equivocan aquí abajo, y se va a esforzar para ser una buena cabeza. Entonces, hermanos, quizá vamos a seguir estos días hablando de todo esto, pero hoy día hemos hablado solo de un requisito, que tiene que ser irreprensible, tener un buen testimonio en todo sentido y tomar buenas decisiones. Y para tomar decisiones hay un orden social, y tenemos que tomar decisiones en base a este orden y saber qué es primero para nosotros y qué es después. Y no nos estemos complicando para luego estar discutiendo y peleando y andar lastimando e hiriendo a los demás. Amén.